En el Perú, además, los textos escolares son los materiales educativos más empleados en las aulas y en muchos casos el único material escrito con el que se cuenta. La evidencia sobre uso de textos escolares muestra, de un lado, que los maestros se apoyan en estos materiales para desarrollar los ejercicios o actividades propuestos en sus páginas y que los estudiantes deben de resolver. Y, de otro lado, que utilizan la información que ofrecen para copiarla en los cuadernos o papelotes que luego los estudiantes deben exponer, con lo que la actividad principal se concentra en la transcripción. El texto escolar colabora también a desarrollar el modelo de interacción predominante en las sesiones de clase, que consiste en que el docente pregunte y los estudiantes respondan. A partir de la información presente en los textos, los docentes elaboran preguntas, que en su mayoría son interrogantes cerradas que buscan respuestas predeterminadas. Son casi inexistentes las ocasiones en que se promueve un diálogo o discusión que vaya más allá de expresar una opinión simple. En la misma línea, la retroalimentación de los maestros suele estar limitada a aspectos formales, como son la ortografía de un escrito o la entonación al leer en voz alta. Finalmente, es difícil encontrar instancias en que los maestros desarrollen una idea o realicen una explicación sobre algún tema que vaya más allá de un sutil parafraseo de lo que se dice el texto escolar. En el caso específico del uso de los libros de texto de historia, el panorama es similar. Si entramos a las aulas, vemos, por ejemplo, que, con el propósito de acercar la historia al presente, cada unidad o capítulo de los libros que se usan en la actualidad se inicia con una introducción que busca relacionar un tema del pasado con algún contenido contemporáneo. Las estrategias utilizadas por los docentes para incorporar esto en clase consisten en plantear algunas preguntas que pueden ser respondidas con información literal que brinda el mismo texto o con, entre comillas, valoraciones que se limitan a calificar la situación o la problemática planteada con un simple está bien o está mal. No se realiza un análisis con un mínimo de profundidad. Por otro lado, los contenidos históricos que brinda el texto son leídos para contestar preguntas del docente que solo requieren búsqueda de información literal del mismo texto. También son usados para dictar y copiar información en los cuadernos a manera de resumen. En suma, las sesiones de clase se organizan alrededor de contenidos temáticos que son trabajados de manera superficial, esquemática y literal. En este escenario, que se construyen las narrativas sobre el país en la escuela. A pesar de las mejoras en el currículo y los textos, su uso resulta poco provechoso en las aulas, principalmente porque la formación inicial y en servicio de los docentes ha resultado insuficiente para enfrentar los retos que supone el cambio curricular. Es por ello que encontramos en las aulas los aspectos a los que hicimos referencia anteriormente: la enseñanza de la historia, que supone identificar información literal en el texto, aprender de memoria, repetir o copiar un conjunto de datos, ofrecer valoraciones morales sobre hechos sin proporcionar mayor sustento. En suma, la enseñanza y el aprendizaje de la historia no se ha renovado en las aulas y con ello estamos perdiendo la oportunidad de entender cómo se construye el conocimiento sobre el pasado y cómo dicho conocimiento puede ser útil para comprender la realidad contemporánea y nuestras visiones de futuro desde un enfoque en el que nos reconocemos como ciudadanos de una misma comunidad nacional.